Qué gusto de nuevo reunirnos a través de este medio y compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. El evangelista Mateo nos habla de una niña que fue resucitada y también una mujer sanada. Permítanme contarles una historia muy cercana a mí. Yo conocí muy de cerca a esta mujer de la que les quiero hablar. Ella había sido salva junto a su familia hacía como un par de años, pero sufría de varias enfermedades, sobre todo de su vesícula. Los médicos no podían ayudarle a salvar este importante órgano y luego de varios exámenes programaron una fecha para extirparle la vesícula biliar. Un día, ella pasó frente a un pequeño auditorio donde se realizaba una campaña evangelística y ahí ofrecían orar por los enfermos. Así que se decidió asistir aquella noche. Cuando el predicador oró por los enfermos, esta mujer pasó al frente y puso toda su confianza en Jesús mientras oraba junto al predicador. Mientras ella regresaba caminando a su casa, regocijada de la palabra de Dios que había escuchado, de pronto se dio cuenta que ya no tenía dolor alguno y llegó emocionada a contar lo que había sucedido en casa o a su casa. Se decidió también por hacerse un nuevo examen de vesícula antes de la fecha de la cirugía en que estaba programada. ¡Oh, sorpresa! Su vesícula estaba completamente sana. Sobra decir que no le hicieron la cirugía, y más bien esto sirvió como testimonio a todos aquellos médicos. Esa mujer, a quien conocí muy de cerca, era mi madre, quien hoy está en la presencia del Señor gozándose. Pero una cosa que recuerdo de ella es que después de eso, ella puso tanto su confianza en Dios que decidió que no tomaría, cuando le afectara algo en la salud, no tomaría ningún medicamento hasta el día en que pasó a la presencia del Señor. La semana anterior veíamos sobre el encuentro de Jesús con algunos discípulos de Juan que le interrogaron por qué sus discípulos no ayunaban como ellos. Y la explicación que le dio el Señor, el pasaje bíblico de hoy nos dice que mientras se daba este diálogo, esta explicación, sucedieron dos hechos extraordinarios. Uno fue de aquel principal de la sinagoga llamado Jairo, quien clamó porque Jesús resucitara a su hija enferma, y el otro que inicialmente no fue percibido, pero que fue de gran impacto también. Podríamos decir que es una historia dentro de otra historia. Marcos el evangelista en el capítulo 5, versículos 21 al 43. Y Lucas el médico cronista, capítulo 8, del 40 al 56, también cuentan esta historia. Y con más detalle, diciéndonos el nombre del padre urgido, en este caso Jairo, y que era un líder de la sinagoga. Un hombre que creía en Dios y una mujer desahuciada y arruinada. Ambas historias se tratan de personajes femeninos. En ese tiempo a las mujeres se les consideraba de segunda clase y tenían pocos derechos. Los padres preferían tener hijos varones y no hijas. Pero aquí el principal de la sinagoga amaba a su hija, pues era la única que tenía. Jesús demostró misericordia para con los pecadores, anteriormente en el versículo 13 del mismo capítulo 9 de Mateo. Y también demuestra misericordia para con estas mujeres en los versículos 18 al 26 que hemos leído hoy. Y el hecho de que el padre se postre a los pies de Jesús por el bien de su hija dice algo muy positivo de él. Creía en que Jesús realmente tenía el poder para sanar a su hijita. Veamos, versículo 18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir,
mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Cuál es la situación aquí? Permanentemente Jesús estaba rodeado de muchedumbres que querían recibir algún favor de él. Esto nos dice Marcos 5:21. Dice que el Señor tomó una barca y pasó al otro lado del lago de Genezaret, que también es reconocido como el mar de Galilea, y se reunió alrededor de él una gran multitud. Allí en la orilla, acabando de desembarcar, es que se desarrolló el diálogo con los discípulos de Juan y la gente le rodea al punto que no le dejaba caminar libremente. Y me imagino a los discípulos tratando de hacer calle de honor al paso de Jesús porque la gente se les iba encima. Lucas 8:40 dice, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. De alguna manera habían sabido que venía el Maestro Jesús. Jesús vino a rescatar a las ovejas de Israel, lastimadas, moribundas y perdidas. Todos los pobres y necesitados acudían en masa al lugar donde escuchaban que llegaría Jesús. Y también personas importantes y de otras clases sociales eventualmente buscaban al Maestro para recibir algo de él. Y en este caso es uno de los líderes de la sinagoga. Recordemos, sinagoga es el lugar donde los judíos adoraban al Dios eterno. Jairo es un nombre que trae gratos recuerdos a quienes seguimos el Evangelio. Este temeroso hombre judío, ante la inminente muerte de su hijita, al saber que Cristo estaba desembarcando cerca de su hogar, dejó todo lo que estaba haciendo aquel día para llegar entre la multitud frente a Jesús, postrarse a los pies del Señor como señal de su impotencia y también como señal de rendición ante el que tiene todo el poder. Y le ruega que por favor sane a su hija, a quien había dejado moribunda en casa. Marcos 5:22 y 23 narra, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo es un nombre que evoca fe, que con su actitud nos desafía a confiar plenamente en que el Hijo de Dios tiene poder, tiene autoridad no solo sobre las enfermedades más terribles, sino sobre la propia muerte. En Marcos 9:23 el Señor dice que para el que cree, todo le es posible. La fe de una persona en Dios debe crecer y crecer cuando está en medio de la prueba. Nunca puede ser al contrario. Jairo confiaba en que Jesús, si tocaba a la niña, que si Jesús tocaba a la niña, ésta viviría. ¡Qué gran fe la de este hombre! Veamos el versículo 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Jesús reinició su camino rodeado de la muchedumbre, siguiendo a Jairo hacia su casa. Y Marcos 5:24 solo atina a decir que fue con él, pero añade un detalle no menos importante. Dice que le seguía una gran multitud y le apretaban. Este detalle nos llevará más adelante a considerar el otro milagro que ocurrió entre ese pueblo que se apretujaba por ver de cerca al Señor y muchos curiosos trataban de tocarle. Otros porque tenían fe, como veremos más adelante. Lo realmente hermoso en este cuadro es la compasión que tuvo Jesús ante la solicitud de Jairo. Realmente este hombre amaba a su hijita. En verdad tenía toda su fe puesta en el Salvador, en el Sanador Supremo. Y el Señor se compadece de aquellos que sufren. Nos lo muestra la palabra y lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Él se conduele de los enfermos. Él llora junto a los necesitados y reacciona ante cada situación con su poder y autoridad cuando ve que nosotros ponemos nuestra confianza en Él realmente y hacemos la parte que nos corresponde.
Veamos lo que dice Hebreos 4, 14 al 16, nueva traducción viviente. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Qué hermoso texto este de Hebreos 4. Vamos al versículos 20, 21 y 22 de Mateo 9. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La mujer decidida entre la multitud. A partir del versículo 20 hay un cambio de escena, como en las películas. Es otro episodio, ¿verdad? Aparece una mujer desvalida, despreciada, enferma gravemente y en bancarrota porque había gastado todo su dinero en médicos tratando infructuosamente de curarse. Nunca se supo su nombre, pero ella es sinónimo de decisión y de fe. Así como mi madre un día decidió creerle a Jesús que Él podía sanarla y dejó todo en manos del Señor, esta mujer, en medio de su incapacidad y manera incógnita, contrario a Jairo, que fue y se postró por donde el Señor iba caminando, esta mujer venció los obstáculos de tanta gente y tocó la ropa de Jesús. Y me gusta la descripción que hace Marcos 5, 25 al 29, también en la nueva traducción viviente. Dice, una mujer de la multitud, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y, a lo largo de los años, había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud, fue y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. ¡Qué gran fe! ¡Qué decisión admirable la de esta mujer! Muchas veces no recibimos porque nos falta fe o porque nos quedamos solo con ella y no decidimos actuar. Recordemos lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4 de su epístola, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, o sea, no acciona? ¿Podrá la fe salvarle? Y en el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Jesús sintió entre los apretujones de esa multitud que su poder divino acababa de transformar a alguien. Cuando el Señor hace su obra en la gente, los milagros y la salvación se hacen evidentes. Veamos Lucas 8:45 en adelante. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solo fue salva
del azote, de esa hemorragia que tenía en su cuerpo, de la tristeza de no tener esperanza, de la situación tan terrible de haberlo perdido todo y estar en bancarrota. Fue salva en su alma, en su corazón, porque creyó en Jesucristo. Versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. La niña que fue resucitada. Aquí Mateo retoma el hilo de narración sobre Jairo y su hija. El milagro de la mujer desconocida sucedió en el trayecto de la orilla del mar donde desembarcó Jesús hacia la casa del principal de la sinagoga. En este trayecto fue que sucedió todo esto. Según Marcos 5, 35 y 36, Jairo supo que su hija había muerto en verdad. Miremos lo que dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Nuestra fe es puesta a prueba cuando andamos en más dificultad. Pero Jesús está ahí para alentarnos. Nos dice: no temas si no crees. El Señor siempre nos da ánimo, nos da aliento a través de su palabra poderosa. Ahora el Señor llega a donde está la niña que ha muerto. Ya los dolientes están lamentándose con los instrumentos y voces que acostumbraban en ese tiempo. Jesús les dice que la pequeña no está muerta, sino que duerme. En la Biblia solo hay una alusión al dormir cuando un niño o un creyente muere. El mismo Dios que creó la vida sabe quién está muerto en condenación y quién solo duerme y un día será despertado a la vida eterna. Habrá resurrección. Lucas da más detalles de la culminación de este episodio. Lucas 8, 55 y 56. Desde el 54 dice: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Sabemos, porque alguien lo dijo y lo contó, de este extraordinario milagro, ¿verdad? Ahora mismo, ya como culminación de esta reflexión, recuerdo un cántico que entonábamos en la iglesia cuando era muy joven, que decía más o menos así. Pongan atención: este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Él silenció los mares, echó fuera demonios, calmó los vientos y la tempestad. Lo cantábamos con mucha fe y con mucha alegría. Jesús no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Sigue haciendo milagros y prodigios. Sigue animando al que sufre a mantener su fe en Él. Nuestro poderoso Jesús puede sanar cualquier enfermedad terminal. Si está en su propósito, Él puede volver a la vida a quien lo desee. Lo importante es honrarle a Él como cristianos de confianza y que seamos decididos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este milagro, doble milagro que sucedió, Señor, en ese trayecto cuando Jesús hace 2000 años estaba aquí sobre la tierra. Gracias por lo que tú haces también en el día de hoy, Señor, porque la edad de los milagros, de los prodigios, no ha culminado, Señor.
Sigue, Señor, el Dios eterno, cambiando corazones, sanando personas, transformando vidas, Señor, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, te pedimos que aumente nuestra fe. Te pedimos que nos ayudes a confiar plenamente en ti, Señor. Y gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos miras con misericordia y estás dispuesto cuando tratamos de flaquear, Señor, estás dispuesto a animarnos, como le dijiste al papá de esta niña, que confiara, Señor, como le dijiste a la mujer, tu fe te ha salvado. Ese eres tú, Cristo de la gloria, el día de hoy. Señor, ayúdanos a acercarnos más a ti, para aprender más de ti, para confiar más en ti, Señor. Y gracias porque eres el Dios todopoderoso en quien podemos confiar plenamente, Señor. Y te presentamos, Señor, este tiempo como iglesia también, orando por los enfermos y pidiéndote en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano sanadora, Señor, por tu misericordia, por tu poder y tu autoridad en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, que animes a tu iglesia y le fortalezcas. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. No olviden estar orando. Próximamente les indicaremos cuándo será nuestra próxima reunión presencial en el nuevo lugar que el Señor nos ha provisto. Gracias por orar. Para cualquier cosa solamente llámenos o escríbanos un chat en el WhatsApp. Que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana.